Buenas tardes con todos estudiantes de la institución educativa particular Divino Niño de Castilla. Quien les habla es el profesor Eduardo Sernaquelino. En esta oportunidad vamos a hacer una clase del tercer grado de secundaria, sin antes tomar las recomendaciones del caso. No te olvides coger lápiz y tu cuaderno para copiar los apuntes más principales o las ideas principales del tema. Y también no te olvides lavarte siempre las manos con agua y jabón y desinfectarte con alcohol. Y hacer caso a las recomendaciones del Estado, quedarte en tu casa, por favor. Iniciamos. El tema de hoy día va a ser la guerra de los 30 años. Este tema es un tema de historia universal. En el tema, en la separada que se les ha dado, dice el tema principal es de los estados europeos del siglo XVII. El siglo XVII sobre todo, y en el cual me he basado exactamente en estas líneas principales de la Guerra de los 30 años. Es un hecho histórico sobre todo que marcó el siglo XVII en Europa. Esta guerra también se le conoce como la Guerra Continental. ¿Por qué continental, profesor? Porque solamente esta guerra fue una guerra del continente europeo, estos países. Eh, esta guerra inició sobre todo entre dos bandos. Fue una guerra, también se le conoció como la guerra religiosa. Vamos adelante a ver por qué se le llamó así. Sigamos. En resumen, acá he intentado resumir todo la ficha, sobre todo, para comprender un poquito más. Dice, la guerra de los 30 años entre 1618 y 1648, apunta bien esa fecha, porque lo vas a poner en tu cuaderno. Un gran conflicto continental europeo. La guerra comenzó en Alemania debido a los enfrentamientos entre católicos y protestantes. Subrayame esa palabrita, católicos y protestantes. Te pregunto en el examen, ¿por qué y quién dio origen a la guerra de los 30 años? Católicos y protestantes. ¿Te acuerdas que eran protestantes? Católicos vienen a ser los religiosos de la época, ¿verdad? Y los protestantes son los que no profesaban esa religión, ¿verdad? Y dice acá también, la paz de Westfalia puso fin a la guerra y significó el fin de la supremacía española en Europa y el ascenso de Francia como potencia hegemónica. No te olvides, mira lo que dice acá, ya te resumí, el ascenso de Francia como potencia hegemónica, mejor dicho, Francia va a ser el gran vencedor de esta guerra y de esta hegemonía. Francia va a ser una potencia hegemónica. Hegemónica significa sobre todo el dominio de una entidad sobre otra entidad, mejor dicho, el dominio de un país sobre otro país. Seguimos, jóvenes. ¿Cómo se origina esta guerra? Dice, su origen en un principio fue religioso por el enfrentamiento de dos potencias, como te decía. Al inicio, el origen fue por muchas veces mucha población protestante que no profesaba esta religión, la católica, la que se daba en Europa, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando los españoles llegaron acá a nuestro país a profesar la ideología católica a los incas? ¿Te acuerdas? Había muchas partes de Europa que no profesaban la religión católica. Es por eso que se le llamó la guerra también religiosa. Posteriormente, se dice que sobre todo esta guerra vendría a ser una guerra de dinastías, mejor dicho, una guerra de príncipes. ¿Sobre todo para qué? De príncipes alemanes para frenar a la familia Habsburgo. Este fue un enfrentamiento de príncipes alemanes para frenar a la familia Habsburgo. ¿Cuál fue posteriormente, sobre todo, cuáles fueron las causas? Vamos a conocer las causas sobre todo de esta guerra. Las causas principalmente fue el enfrentamiento por la libertad religiosa, ¿verdad? No todos querían pertenecer a la religión católica. Te das cuenta por qué el motivo de la guerra, ¿verdad?
porque imagínate, en la actualidad, los que profesan la religión católica, mormona, evangélica, ¿tú crees que le vas a imponer a una persona a decir, ¿sabes qué? Porque yo soy católico o tú eres evangélico, tienes que pasarte a mi iglesia porque es la mejor? No, querían tener una libertad religiosa. Es por eso que se enfrentó a la guerra a inicios. Pero después más adelante vamos a ver que esto fue como un pretexto para algunos países, potencias como Francia, Inglaterra, España, querían expandirse en Europa, ¿verdad? Dice, pero el gran interés fue expandir sus fuerzas al centro de Europa, muy bien, y contener el poder del emperador alemán. En Alemania, sobre todo, era una gran potencia también. Estos países como Francia, Inglaterra y España querían detener el poder del imperio alemán. Querían imponer su control territorial. Muy bien. ¿Quiénes querían imponer su control territorial? Sobre todo Francia y Suecia. Estos dos países eran potencias en ese entonces. Querían expandir sus fuerzas al centro de Europa y contener el poder, como te venía repitiendo, del emperador alemán. Querían tener más control, sobre todo por Europa, ¿verdad? Muy bien. Dicho esto, sobre todo, se enfrentó, se unieron más aliados, ¿verdad? No solamente Francia y Suecia por un lado, o Francia o Alemania por un lado, no. Hubieron más aliados y esto se llamó la guerra por la hegemonía. La hegemonía, recuerda que te dije qué significaba la hegemonía. La hegemonía es el poder absoluto sobre otro país o sobre otra entidad o sobre otra persona, ¿verdad? Hubieron dos bandos en esta guerra de hegemonía también, o sea, guerra de ideales, mejor dicho, ¿verdad? Por un lado están los protestantes, los que no estaban a favor de la religión católica, y por otro lado los religiosos. En estos dos bandos se iban a enfrentar, estos países se iban a enfrentar, profesor, pero acá yo veo Alemania, en los protestantes, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia. Profesor, y por acá en los religiosos yo veo a Francia, Bélgica, mira, se repite Alemania. ¿Por qué crees que se repite Alemania? Alemania se repite porque por un lado estaba la Alemania, eh, el primer bando de Alemania del sur y la Alemania del norte, ¿verdad? O viceversa. Las consecuencias de la guerra. Las consecuencias de esta guerra, eh, por una parte, la más, bueno, económicas, en el que suele verse afectado cualquier país, es que las potencias, sobre todo derrotadas, las potencias derrotadas eh, iban a perder territorios, iban a perder territorios. Esa fue una consecuencia de la guerra, ¿verdad? De los derrotados. Y las vencedoras iban a perder sus industrias, sobre todo dado por la guerra. ¿Y cómo termina esta guerra? Esta guerra termina por el Tratado de la Paz de Westfalia en 1648. En el resumen te lo dijo. Este tratado puso fin a la guerra de 30 años. Dice acá, esto significó el fin de la supremacía de España en Europa y el ascenso de Francia como potencia económica. Te pregunto en el examen, te pregunto en el cuaderno, ¿qué potencias fueron las vencedoras? ¿Qué bando fueron las vencedoras? ¿Cuál crees? ¿Cuál crees? Francia dice, ¿dónde está Francia? Acá está. Entonces, los religiosos, la banda de los religiosos fueron las vencedoras. Muy bien. Y dice, se dieron tratados, propusieron el fin de la guerra. En esos tratados, en la paz de Westfalia, se firmó el fin de la guerra. También se firmó la independencia de los Países Bajos y Suiza. Estos Países Bajos y Suiza eran dominios, sobre todo algunos de España y de Francia, ¿verdad? Se independizaron. Entonces, nunca escuché de Países Bajos. Países Bajos es lo que viene a ser ahora en Europa, Holanda, ¿verdad? Muy bien. Dice también, España firmó el Tratado de La Haya en 1648, ya que se negó el reconocimiento del poder francés. España, muy orgulloso, no quería reconocer la derrota que tuvo ante Francia, no lo quería reconocer, ¿verdad? Es por eso que más adelante, sobre todo en este mismo tratado, se le concedieron unos cuantos
beneficios, unos cuantos solamente. Mira lo que veo acá. Este fue el Tratado del Juramento de Ratificación de la Paz de Westfalia, ¿verdad? En 1648, de varios países. En la religión, sobre todo. Para terminar, chicos, como te decía acá, España sobre todo, como no quería reconocer a Francia como el justo ganador, se le reconoció como un Estado soberano e independiente. Bueno, España tenía que otorgar comercio y entrada a los puertos, un libre comercio para los demás países, ¿verdad? Y también se le permitía a España conservar el sur de los Países Bajos, lo que es Holanda. El sur de Holanda se le otorgó a España, ¿verdad? Religión. En la religión, ¿cuál fue el contexto de las consecuencias de esta guerra en la religión? En la religión, sobre todo, se le va a otorgar la libertad ¿a quién? A los príncipes. La libertad a los príncipes, acá debió ser libertad, ¿sí? Libertad a los príncipes, sobre todo de los reinos, por ejemplo, España, Inglaterra y Francia. La libertad, pues es por eso que en España ahorita todavía existen los reyes, ¿te das cuenta? Eh, y a los súbditos son los servidores de los reyes, ¿verdad? O de los príncipes. Los súbditos no les quedaba de otra cosa que convertirse a la religión católica o emigrar. Convertirse o emigrar. Profesor, ¿cómo emigrar? Los votaban. Si no pertenecías a la religión católica, no les quedaba otra más que emigrar. Eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.